buenos días. El día de hoy les vengo a exponer un estudio de caso acerca del foramen ovale. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz Peña, soy residente de primer año de medicina interna y el asesor para esta charla fue el doctor David Vélez, internista del departamento. Entonces, el contenido que les traigo para esta charla va a ser un poco diferente a los anteriores estudios de caso. Vamos a empezar un marco teórico para contextualizar un poco el tema. Después vamos a contar el caso clínico que les traemos para la discusión y como último unas preguntas a los docentes y una discusión pues de los especialistas para dejar unas premisas muy claras respecto a eso. Entonces, como metas de aprendizaje para el día de hoy tenemos que lo que se quiere es entender la relación del ACV criptogénico y el foramen ovale permeable, cuáles son los métodos de diagnóstico del foramen ovale, cómo evaluar el paciente con la relación foramen ovale y ACV criptogénico y cuáles son las indicaciones de cierre del foramen ovale en este contexto. Entonces, para empezar la charla es importante primero hablar de qué es el ACV como la presencia de un ACV que no tiene una causa conocida después de haber realizado unos estudios pues como de base básicos. Empezando con estos, se tiene la imagen cerebral donde la topografía del infarto va a ser muy importante. Esto debido a que infartos lacunares subcorticales pudieran ser de origen microangiopático relacionado con comorbilidades que afecten las arterias y las venas pequeñas. La imagen de elección en este caso siempre será la resonancia magnética. Pasando a los vasos del cuello, también idealmente se debería descartar con una resonancia contrastada de vasos del cuello, pero en nuestro medio pudiéramos hacer uso del Doppler carotidio para este medio. Siguiendo, para descartar causas cardioembólicas estructurales, pudiéramos usar la ecocardiografía transtorácica, esto sobre todo para ver los pacientes que tengan posiblemente trombos en cavidades izquierdas, la presencia de vegetaciones, válvulas o alteraciones de la contractilidad segmentaria que me hablen de un posible origen cardioembólico. Y para evaluación del ritmo, se recomienda realizar un electro durante la hospitalización, una telemetría durante el tiempo de hospitalización índice del paciente y un Holter de al menos 24 horas. Para los estudios complementarios de laboratorio tenemos un hemograma completo, un INR, un TPT y un conteo de plaquetas. Varios autores recomiendan en este punto, dependiendo la edad del paciente, realizar también un perfil de SAF. Entonces, siguiendo con las definiciones, vamos a definir qué es el foramen ovale permeable. Este es un defecto del cierre del foramen ovale fetal que permite la circulación de derecha a izquierda durante la etapa embrionaria. Tenemos que tiene una prevalencia en la población general de 25%, es decir, una de cada 4 personas pudiera tener un foramen ovale permeable. Este defecto se ha visto relacionado con varias enfermedades, principalmente la que nos trae el día de hoy, que es la relación ACV criptogénico y foramen ovale, también la migraña con aura y la enfermedad por descompresión del buso. Los pacientes que tienen un foramen ovale permeable y presentaron un caso de ACV tienen un riesgo de recurrencia de hasta 1.6 por cada 100 pacientes al año, siendo esto una cifra no despreciable. Siguiendo en nuestro marco teórico y para contextualizar un poco mejor, vamos a ver cómo se diagnostica nuestro foramen ovale, para lo cual tenemos 3 ayudas diagnósticas muy importantes, conocerlas y saber un poco de las indicaciones de cada una, empezando con el Doppler transcraneal. Esta ayuda diagnóstica lo que nos evidencia es la presencia de un shunt de derecha a izquierda al evidenciarse en la circulación del sistema nervioso central el paso de burbujas posterior a la infusión con solución salina agitada a la circulación izquierda. Esta es una prueba de las más sensibles para identificar shunts de derecha a izquierda, pero no solamente el foramen ovale, por lo cual le hace falta un poco de especificidad. Y ya pasando a las que nos caracterizan de mejor medida,
el foramen ovale permeable, empezamos con la ecocardiografía transtorácica, que como vimos pudiera ser la imagen de elección en los pacientes con ACV criptogénico, porque nos ayuda a evaluar otras causas de embolismo. Esta tiene la limitante de que solo va a diagnosticar shunts que son clínicamente significativos, es decir, algunos autores los ponen por encima de 20, otros incluso por encima de 30 microburbujas, teniendo claramente pues las limitaciones de su uso dependiendo de la ventana, pero es una ayuda más asequible y fácil para el paciente. Y ya como gol estándar tenemos la ecocardiografía transesofágica, que esta nos brindará más detalles anatómicos, morfológicos y funcionales del foramen ovale, hablándonos de las características del shunt y qué otras características acompañan a nuestro foramen permeable. Como les dije, idealmente se debería realizar el contraste con solución salina agitada para evidenciar el paso de burbujas a la aurícula izquierda luego de 3 a 5 latidos cardíacos. Entonces, siguiendo, la Asociación Europea de Cardiología en su position paper nos da este algoritmo diagnóstico para el diagnóstico del foramen ovale, donde pudiéramos empezar claramente con una ecocardiografía transtorácica y ante resultados que puedan ser negativos o equívocos, utilizar la prueba más sensible que hay para este diagnóstico. Sin embargo, hablando con los profes y con los vasculares periféricos, me cuentan que en nuestro medio la realización del Doppler transcarotídeo requiere un entrenamiento especial y que no tiene, pues no se usa tanto en nuestro medio por esta misma causa, es decir, se pudiera hacer con un rendimiento un poco más bajo debido a lo que les estoy contando. Es así como entonces este algoritmo en nuestro medio empezaría con una ecocardio transtorácica y ante la alta sospecha de un foramen ovale permeable, si bien porque no encontramos otras causas del ACV o por unas características que ya les voy a nombrar ahora más adelante, deberíamos realizar una ecocardio transesofágica para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, ya para entrar como en materia de cuál es la importancia después de haber diagnosticado y conocido qué es foramen ovale permeable y ACV criptogénico, vamos a entrelazar estas dos entidades para encontrar cuál es de verdad la relación que se tiene de estas. Porque, como vimos, si el foramen ovale es muy prevalente en nuestro medio, hasta el 50% de los pacientes con ACV criptogénico pudieran tener un foramen ovale permeable. Es así que en este punto debemos, de manera concienzuda y sistemática, evaluar si el hallazgo de este foramen ovale fue de una manera incidental o evaluar en una pesa qué tanto rol tuvo este foramen ovale permeable en la génesis del ACV criptogénico. Se tiene que el foramen ovale puede causar ACV por estos 4 principales mecanismos. El más conocido siendo la tromboembolia paradójica, seguido por la trombosis in situ, el favorecimiento del foramen ovale a las arritmias en la aurícula izquierda y que su presencia también pudiera terminar en una disfunción de la aurícula izquierda. Entonces, para evaluar este rol del foramen ovale vamos a tener como estas 3 principales características que nos harían sospechar, estas perlas clínicas que nos harían sospechar de que este foramen ovale permeable sí es el causante del ACV. Entonces, empezando con la sospecha de tromboembolia, tenemos que la presencia de algún evento venoso tromboembólico cercano o simultáneo al ACV tiene un RR de 2.9 para causalidad durante del foramen ovale permeable para ese ACV, y que eso se ve pues como agrandado el efecto cuando el ACV fue posterior a una maniobra de Valsalva en presencia de cualquiera de estos eventos tromboembólicos. En este punto se debe tener en cuenta los factores de riesgo que pudiera tener individualmente cada paciente para trombosis venosa profunda, debido a que se ha encontrado que no siempre se encuentra el TEP, no siempre se encuentra
la TBP, sino pueden haber trombosis venosas subclínicas en vasos pélvicos que pudieran hacer tromboembolia paradójica. Es así como debemos sopesar factores de riesgo modificables y no modificables. Otras perlitas clínicas que nos ayudarían a pensar en la tromboembolia paradójica son los hallazgos en la resonancia magnética, donde infartos múltiples, lesiones hacia la corteza, lesiones pequeñas y sobre todo si están en fosa posterior y no son lacunares, nos hacen sospechar con gran relación el foramen ovale permeable como causante del mismo. Vemos acá a la izquierda donde hay varios infartos corticales en cerebelo como un marcador de un foramen ovale permeable causante S. Y como contraparte, los infartos que ya son más lacunares, subcorticales, pueden ser un poco más grandes, se puedan relacionar ya con otras etiologías, bien sea microangiopatía. La otra perla clínica que nos ayuda a dar esta culpabilidad es el índice de Rowe. Este sale de un estudio en el 2013 donde se tomaron múltiples cohortes de pacientes con ACV criptogénico que tenían y no tenían foramen ovale permeable. Se recogieron 3.021 pacientes y lo que ellos querían era buscar qué características tenía cada grupo y qué de estas características se relacionaba después de hacer un análisis por regresión multivariable con el aumento de la sospecha de que el ACV fuera relacionado o causado por el foramen ovale permeable, y basadas en estas características crear un índice que diera un peso pues como numérico y dicotómico. Encontramos en los resultados de este estudio que estas características encontradas fueron la edad, a menor edad, mayor relación, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la historia de ACV o AIT previo y la presencia de infartos subcorticales o profundos. Así como de manera contraria, le ponen un peso a cada uno de estas características y realizan el índice de Rowe, que es el que podemos ver acá a la derecha, donde ellos separan valores mayores a 6 como que se asocian el foramen ovale o le pueden atribuir al foramen ovale mucho de la carga de ese ACV. Entonces, los resultados de este estudio, podemos ver que en valores menores a 6, la fracción atribuible a ese foramen ovale en la génesis del ACV criptogénico fue baja, pero nunca despreciable. Vemos que en el índice de Rowe de 4 y de 5 puede ser hasta el 38%, con un resultado paradójico de este mismo estudio donde se vio que la recurrencia a 2 años de esos eventos era muy baja, incluso menor que en las pacientes que tenían un Rowe por debajo de 4, por debajo de 6. Sin embargo, esta es una herramienta clínica que nos pudiera ayudar y dar luces de otras posibles causas de ACV y qué tan relacionado está nuestro foramen ovale con ese ACV. Sin embargo, no se debería utilizar como una herramienta única y aislada para tomar decisiones. Y ya como último, de las perlas clínicas que nos ayudan a sospechar una relación clara del foramen ovale, es lo que se denomina el foramen ovale de alto riesgo, cuyas características morfológicas y funcionales pudieran favorecer más o menos la presencia de la tromboembolia paradójica o del ACV criptogénico. Resaltado en esta tabla les tengo las que se han visto más fuertemente relacionadas, principalmente el tamaño, un tamaño mayor a 3 milímetros, la presencia y coexistencia de un septo, de un aneurisma del septo atrial, la presencia de una valva de Eustaquio o una red de Chiari persistentes, que en resumen son unas malformaciones persistentes que lo que van a facilitar es un paso de la sangre directamente desde la vena cava inferior hacia el foramen ovale y hacia la circulación izquierda. Y en la evaluación del Doppler del shunt, la presencia de un shunt importante, unos autores nos hablan de más de 20 y otros de más de 30 microburbujas en circulación izquierda luego de 3 a 5 latidos. Entonces, ya después de haber entendido cómo se relacionan estos, cómo puedo evaluar mi paciente, vamos a seguir con
un resumen muy corto de las indicaciones de cierre que han sido que han ido cambiando y han sido un continuum en el tiempo. Es así como al salir la primera evidencia de ensayos clínicos aleatorizados en el 2012, estos principales estudios, el Closure, Respect y el PC, dieron resultados negativos para indicar el cierre del foramen ovale permeable en contra, cuando se compararon con la terapia médica para evitar recurrencias del mismo. Sin embargo, debido a que se seguía viendo esa relación tan fuerte que tenían de ACV criptogénico y foramen ovale permeable con ciertas características, en el 2017 se publican otros 2 estudios y la extensión del estudio RESPECT con unos criterios un poco más refinados de los cuales les voy a hablar para seleccionar estos pacientes. En los estudios del 2012 vemos que se utilizaron bastantes pacientes. Como regla general, el seguimiento fue muy corto, a 2 y hasta 4 años, siendo todos los resultados a favor de la intervención, pero que no fueron estadísticamente significativas. Se tienen dentro de estos principalmente del closure, que se utilizó un aparato, un dispositivo de cierre que falló mucho, que dio mayores tasas de fibrilación auricular y que fue retirado del mercado. Y ya en los estudios positivos del 2017, en el estudio RESPECT, que se utilizó el dispositivo Amplatzer, les voy a hablar de este más adelante, alargando su seguimiento hasta llegar a los 6 años, se logró que este resultado que se había visto previamente no estadísticamente significativo fuera por muy poco, pero estadísticamente significativo. Y ya el estudio CLOSE y el Goal Reduce, que utilizaron otros aparatos comparados también con la terapia médica, con un seguimiento, como ven, ya un poco más largo, a 5 años y a 3.2 años, demostraron evidencia a favor de la intervención de manera estadísticamente significativa. Entonces, ¿esto por qué? Tenemos que en los estudios previos se incluían pacientes no solo con ACV, sino también incluyeron pacientes con AIT. Como ya les comenté, el uso de un dispositivo, un aparato no efectivo, que en estos estudios, principalmente en el CLOSE y el PC, se incluyeron pacientes de bajo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pacientes que tenían un foramen ovale permeable, que no tenían las características que previamente les nombré del foramen ovale como de alto riesgo, y que estos estudios no fueron rigurosos para incluir de manera adecuada el verdadero ACV criptogénico, sino que tenían unos criterios pues, como de inclusión un poco más liberales en este caso. Y los estudios positivos, al darse cuenta de eso, cambiaron un poco esto para direccionar hacia qué pacientes se podrían beneficiar más de la terapia. Entonces, incluyeron pacientes mucho más jóvenes, el diagnóstico del ACV criptogénico fue más estricto, con resonancia magnética y buscando principalmente características que les nombré. La confirmación del diagnóstico siempre se hizo con ecocardiografía, debían ser caracterizados por las características de foramen de alto riesgo que les nombré, teniendo que hasta el 85% de todos los pacientes en estos estudios tenían un foramen ovale de alto riesgo, que se excluyeron pacientes con ACV de otra causa de manera concienzuda. Hago la acotación acá, que en los estudios, en los últimos 2, en el GORE, lo único que se hizo para descartar fibrilación auricular fue telemetría y el electrocardiograma, y en el CLOSE solo se realizó un electrocardiograma como de forma pues como me parece a mí como rara para el descarte de FA, y que se incluyeron pacientes de manera más temprana en el estudio, incluso hasta máximo 180 días después del índice del ACV. Después de esta evidencia, iba a salir este estudio que se tiene que detener mucho antes por la salida pues como de los resultados de los estudios previos. Sin embargo, este estudio pues iba como en la misma dirección de los anteriores mencionados.
Es así como la evidencia se resume en este metaanálisis realizado en el 2017, donde vemos que hay una reducción del riesgo de recurrencia de ACV en pacientes tratados con cierre percutáneo del foramen ovale cuando se compara con la terapia médica, que esto se vio asociado con un mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular posterior al cierre, esto no siendo relacionado con el dispositivo Amplatzer, que fue el que se utilizó en el estudio RESPECT, teniendo NNTs de 21 para los forámenes de alto riesgo para prevenir un episodio de ACV. Entonces, para el algoritmo de decisión, este artículo del 2018, el doctor Moadidi nos trae pues como una aproximación a qué debemos hacer cuando nos encontramos con esta relación. Entonces, son pacientes que deben ser cuidadosamente seleccionados, son pacientes jóvenes de 18 a 60 años que se les ha confirmado el diagnóstico de ACV criptogénico adecuadamente estudiado, que tienen los criterios de inclusión o de exclusión de los estudios que les nombré, que principalmente era la presencia de una hipertensión controlada, diabetes mellitus controlada, la ausencia de enfermedad autoinmune, de uso o abuso de alcohol y el descartar la presencia de trombofilias, solamente SAF. Él también nos habla de que deberíamos descartar la presencia de fibrilación auricular y flúter con mediciones idealmente mayores a 30 días. Sin embargo, vimos que en los estudios positivos el descarte de la fibrilación auricular se hizo simplemente o con un holter durante la hospitalización o incluso solo telemetría y electrocardiograma en la misma, y que estos pacientes se benefician pues por su expectativa de vida de hacer el cierre percutáneo. Vimos que se requiere un seguimiento largo para lo mismo. Esto poniendo en una balanza qué tanta probabilidad de causalidad del ACV fue relacionado con el foramen ovale, evaluado con las características y las perlitas clínicas que les di, la presencia de una tromboembolia previa, los hallazgos en la imagen cerebral y las características morfológicas y funcionales del foramen ovale en la ecocardiografía. Entonces, pues revisando un poco la literatura y ese último algoritmo de diagnóstico, me llamó bastante la atención que se recomienda descartar la fibrilación auricular con monitoreos más allá de 30 días, pero al remontarse pues como a estos estudios que validaron como la intervención, no encontré que se hiciera en ninguno de ellos pues como un monitoreo o un descarte importante de fibrilación auricular en estos pacientes. Y si bien los resultados de los estudios, pues como de estos dos estudios salieron un poco como al mismo tiempo de que se estaba haciendo el ensayo y después de haber terminado estos ensayos, no sé los profes que nos pudieran recomendar respecto al monitor de eventos. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues muy completo lo que has presentado hasta ahora. Básicamente esa es una pregunta que se vuelve, en vez de irse aclarando, se vuelve más difícil. ¿Por qué? Primero, como tú muy bien lo dices, las definiciones de ACV criptogénico normalmente se ha tenido en cuenta simplemente un electrocardiograma y un estudio Holter dentro de los estudios primarios para considerar que un paciente tiene un ACV criptogénico, y con ello se ha tomado la decisión del cierre de foramen oval. Sin embargo, como tú muy bien lo muestras, algunos estudios también lo que han mostrado, y eso ha sido consistente en el tiempo, es que entre más tiempo usted tenga de monitoreo, pues obviamente más probabilidad va a tener de encontrar pacientes con fibrilación auricular. A partir de ahí, más por recomendación de expertos y en el consenso europeo del que tú mostraste ahorita la imagen de cómo recomendan el diagnóstico, es donde también por recomendación de expertos aparece la propuesta de que esos pacientes que tienen foramen oval y sobre todo que tengan factores de riesgo de fibrilación auricular, uno podría considerar el tener un monitoreo más prolongado
antes de llevar el paciente al cierre, porque siempre nos queda, o sea, como tú muy bien lo has mostrado hasta ahora, el foramen oval es muy frecuente y al ser tan frecuente, pues que se encuentre en un paciente con SB criptogénico, pues obviamente va a ser frecuente también. Pero ¿qué tanto realmente es el culpable del SB? Es la pregunta con la que uno siempre queda incómodo y hay pacientes que es más fácil porque tienen muchos factores de riesgo como lo han mostrado, pero hay otros pacientes donde uno queda más incómodo porque no es tan claro esos factores de riesgo. Y es ahí donde aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de fibrilación auricular, como aquellos que están más cerca de esos 60 años que básicamente tenemos como punto de corte para considerar el cierre del foramen oval, pacientes que tienen dilatación de la aurícula izquierda o pacientes que tienen un aumento de automatismo supraventricular y que por tanto tienen un aumento también del riesgo de fibrilación auricular, podrían ser candidatos a llevar a un monitoreo más prolongado antes de definir el cierre, entendiendo que en términos generales la recurrencia de los accidentes cerebrovasculares no son tempranos en los pacientes en los que tienen asociación con el foramen oval y por tanto se consideraría seguro realizar este monitoreo más prolongado. Pero es más complejo, como les digo, porque recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología se publicó el estudio LUP, donde a pacientes con factores de riesgo les colocaron un monitor de eventos para detectar fibrilación auricular. Efectivamente, se encontró como 4 veces mayor detección de fibrilación auricular que por métodos convencionales, pero en los desenlaces no hubo diferencias a pesar de la detección tan marcada aumentada de fibrilación auricular en esos pacientes. Y por eso es que les digo que en vez de aclararse la situación, se nos volvió a enredar porque ya no sabemos entonces si detectar fibrilación auricular asintomática, porque pues básicamente eran pacientes que no tenían clínica de nada, realmente nos va a impactar en algo. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero digamos que en este escenario, como ya si tuvieron un accidente cerebrovascular, ya no son asintomáticos, el detectar al menos a esos pacientes que tienen un aumento en el riesgo de fibrilación auricular podría ser una estrategia para depurar un poquito mejor a quienes cerrarles el foramen. Profe, muchísimas gracias. Ya ahora sí, pasando pues al caso clínico, al estudio de caso que nos trae el día de hoy, les voy a traer esta pacientica, una femenina de 62 años, se desempeña en oficios varios, tiene como antecedentes personales hipertensión, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, trastorno afectivo bipolar e hipotiroidismo, los cuales se encuentran controlados de manera ambulatoria. Además, la paciente tuvo infección por SARS-CoV-2 en junio del 2020 que requirió hospitalización con oxígeno por cánula nasal y fue dada de alta con oxígeno para su casa. Como antecedente muy importante, la paciente se encuentra anticoagulada con warfarina, esto debido a un antecedente hospitalario del 2014, del cual desafortunadamente solo contamos con la historia clínica, no con los resultados de las imágenes ni con las imágenes como tal. Sin embargo, pues les voy a contar un poco de esta hospitalización. En el 2014 la paciente se presentó con un déficit neurológico único que fue afasia, se le dio un diagnóstico de un ACV isquémico de la arteria cerebral media, no se supo si fue un infarto cortical o no, pero este fue confirmado pues como por resonancia magnética. Como evento relacionado, 2 días después de ingresar al hospital, diagnostican una trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho por un Doppler venoso de miembro inferior izquierdo. Sin embargo, este antecedente, pues esta trombosis venosa profunda, no queda muy claro si fue provocado o no provocado, esto debido a que la paciente no tuvo inmovilización secundaria pues a su ACV y que fue muy corto el tiempo entre el ingreso a hospitalización hasta la detección de la misma. Entonces, no queda muy claro si en realidad la paciente tenía la trombosis venosa antes de consultar, antes de presentar el déficit neurológico, se presentaron al mismo tiempo o poco tiempo después. En esta hospitalización refieren que tuvo un estudio para trombofilias heredadas y adquiridas negativas y como parte del estudio de su ACV, en la ecocardiografía transesofágica se encontró un foramen oval permeable de 4 milímetros que era solo permeable a la tos
no en el reposo y no con Valsalva. Es así que en esta hospitalización se definió dar de alta a la paciente por ese antecedente, una trombosis venosa no provocada y ACV, con anticoagulación con warfarina de manera extendida. La paciente consultó en el 2020 al San Vicente, a nuestro hospital, por una lesión renal aguda código 3. Se sospechó una nefritis subintersticial por el consumo de naturistas que tenía la paciente como recuperación para el COVID. Se dio tratamiento con pulsos de metilprednisolona y la paciente pues mejoró de manera importante clínicamente. Sin embargo, un clínico que la evalúa durante su estancia hospitalaria se pregunta por qué esta paciente está anticoagulada y si tiene o no indicación de seguir anticoagulada de manera extendida. Vemos que la paciente llevaba casi 6 años con la anticoagulación. Se repiten varios estudios en busca pues como de encontrar factores que nos favorecieran la anticoagulación, donde un Doppler de miembros inferiores es negativo para trombosis residual. Por el antecedente del foramen se hace una ecocardio transtorácica que solo es positiva para probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Sospechando la presencia de un tromboembolismo crónico, se hace una gammagrafía BQ que es negativa, y es en este momento donde vascular periférico evalúa a la paciente. Dicen que si bien el antecedente de la trombosis venosa del 2014 no es tan claro que haya sido provocada, la paciente se ha visto enfrentada a retos trombóticos importantes como lo es la infección por el SARS-CoV y no presentó una trombosis recurrente, además del estudio para trombofilias previo negativo. Entonces ellos definen que no requerirá anticoagulación extendida, poniendo el condicional de que se debería realizar pues como una discusión o extender o pues hablar en caso de que se tenga un foramen ovale permeable. Entonces, otro clínico que la evalúa después se hace la pregunta de vamos a mandar a esta paciente sin anticoagulación, teniendo ese antecedente tan fuerte de la ACV, la trombosis venosa profunda y el foramen ovale permeable. Es así como con la alta sospecha se define hacer un nuevo ecocardiograma transesofágico, donde en este sí se evidencia la presencia de un foramen ovale permeable con paso de más de 30 burbujas a cavidades izquierdas, solo con la tos, no en Valsalva ni en basal, con una separación del mismo de 4 milímetros. Como otras pues, hallazgos importantes, vemos una aurícula izquierda levemente dilatada y una hipertrofia lipomatosa del septo. Sin embargo, en esta evaluación le calculan el índice de Rowe a la paciente, encontrándose un índice de 4 puntos debido a los antecedentes que vemos de la paciente, que si era obesa, hipertensa, tenía pues ya 62 años. Entonces, basado en esta premisa, se define que esta paciente no era candidata a cierre percutáneo del foramen ovale permeable. Como resumen, para tener pues como en cuenta para la discusión del caso, tenemos 2 ecocardios con 6 años de diferencia con la presencia de un foramen ovale permeable, con un shunt grande de más de 30 milímetros solo con la presencia de tos, que en esta hospitalización ya no encontramos una trombosis venosa residual y sí encontramos la presencia pues como de las secuelas de ese ACV previamente tenido. Entonces, esta paciente como plan de alta se define que se va para su casa sin anticoagulación, no se definió un cierre percutáneo del foramen ovale y seguimiento por estas especializaciones de manera ambulatoria. Entonces, dando paso pues ya como a la discusión, yo les traigo pues como estas preguntas, pero creo que el profe David tiene como también otras preguntas y no sé qué opinión tengan los profes y cardiología respecto a este caso. No, Luis, yo te felicito, me parece que has hecho una muy buena presentación, el caso clínico lo resumiste muy bien, eso realmente fue lo que sucedió con el caso clínico
Y más que preguntas es como hablar del caso, o sea, luego de ese marco teórico que vos hiciste también hecho, queremos entonces contextualizar y ya ser más prácticos con este caso clínico para tomar unas decisiones y para afianzar como lo que aprendimos de vos, especialmente de la mano pues de lo que nos vayan lo que nos diga el servicio de cardiología. Lo más interesante con esta paciente, para recalcarlo, pero vos lo dijiste muy bien, es que ella en el 2014 ingresó fue por una fascia. Ella no llegó, ella no estaba inmovilizada, ya no estaba hemipléjica, o sea, solo estaba fásica. Y lo que tenemos y los datos que dicen en la historia clínica es que como a los 2 días, el día 2 de hospitalización, alguien le vio la pierna hinchada, le pidió un Doppler y tenía una trombosis venosa profunda. Ella no sabe relatar bien si venía hinchada desde la casa o no, pero como pueden ver, realmente no había factores de riesgo claro y era una TF no provocada. Ella estuvo hasta el 2020 sin ningún evento porque estaba anticoagulada, pero ya que se tomó la decisión y vascular periférico tomó la decisión de no anticoagularla más, la duda que surgió, como vos muy bien lo explicaste, es qué vamos a hacer con ese foramen oval. Y esto es lo que queríamos traer a la discusión. Y también nos acompaña el profe Juan Pablo, que incluso también hablamos con él sobre el caso y concertamos hacer la ecocardio transesofágica, finalmente con él. No sé quién quiera hablar, el profe Edison, el profe Gándara, el profe Juan Pablo o algún otro cardiólogo que nos esté acompañando, me dicen y yo les abro el micrófono. ¿Me escuchan? Aló, buenos días. Así es, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, acerca del tema, pues es un tema muy interesante y sí me acuerdo del caso. Quiero primero resaltar varios puntos de la exposición como para reforzarlos, porque en la práctica diaria del hospital y por fuera del hospital lo vemos frecuentemente. En el diagnóstico del foramen oval es muy importante. Como primer paso, como lo mostraban en el esquema y como lo muestra el esquema de las guías europeas, hacer primero un eco trastorácico. El eco trastorácico es para descartar en cualquier paciente con evento cerebrovascular causas del evento cerebrovascular, sea foramen oval o sean otras causas. Por eso el primer estudio a realizar es un eco trastorácico en el cual hay que agregar suero salino agitado para intentar determinar si paso de burbujas de un lado a otro, que puede ser por un foramen oval o por un chun intracardíaco o por un chun extracardíaco. Entonces es muy importante hacer un eco trastorácico completo, incluido suero salino agitado. Si ese primer examen es positivo al paso del suero salino agitado, debemos de seguir un segundo paso, que es un eco transesofágico, tal como aparece en el esquema de la guía europea. ¿En qué casos debemos de hacer eco transesofágico? Entonces, probablemente muchos en la práctica con un rotado con neurología o neurólogo son muy de la par de empezar por eco transesofágico y no se debe empezar por ahí porque el eco transesofágico es un estudio que tiene sus riesgos de complicaciones. Entonces, por eso debe ser primero un eco trastorácico. Entonces, ¿en cuáles vamos a hacer eco transesofágico? En aquellos que pasen burbujas y sospechamos que pueda ser un foramen oval o una pequeña comunicación intraauricular que tenemos que determinar tamaño, ubicación y que tenemos que diferenciar cuál de las dos es, porque por trastorácico no lo podemos diferenciar a menos que sea una comunicación interauricular muy grande, no lo podemos diferenciar y el dispositivo al cierre de estos dos defectos es diferente, entonces hay que saber también cuál para saber qué dispositivo en el momento del cierre. Otro por las características que tienen para el cierre. Si hay presencia de aneurisma del septum interauricular, aumenta el riesgo de foramen oval. O sea, la relación en la población general es 25% de foramen oval en la población general. En la población que tiene aneurisma del septum interauricular es 33% de presencia de aneurisma. Hay otra discusión en este punto, si son en los primeros 3 a 5 latidos. Eso es así, pero cuando hay aneurisma del septum interauricular o presenta un septum interauricular laxo, ocasionalmente ante un valsalva, tos o un movimiento del paciente, se abre ese foramen oval que está cerrado en su parte inicial y puede pasar burbujas después del séptimo latido siendo un foramen oval. Entonces ahí es donde tenemos que diferenciarlo con un transesofágico, cuando pasan burbujas. Cuando no pasan burbujas y todos los estudios son de un ictus criptogénico y la resonancia cerebral nos hace sospechar
que sí es un evento cardioembólico, ahí es donde tenemos que hacer el trasesofágico. Entonces, como mensaje, primero eco trastorácico y ante esas características que lo mencioné, un eco trasesofágico. Entonces, en el eco trasesofágico lo que determinamos es el túnel, porque siempre es un túnel que está abierto, pero podemos tener un túnel que está cerrado. Ese túnel lo podemos abrir, se abre o espontáneamente en algunos casos, en otros se puede abrir con valsalva o con la tos. Incluso en algunos pacientes es difícil, y más en los pacientes que están sedados con el eco trasesofágico, porque ellos no van a hacer un valsalva adecuado ni van a toser. Entonces ahí se nos dificulta un poco. Nosotros podemos hacer unas maniobras de valsalva forzada, pues haciendo presión abdominal, pero no es igual. Entonces ese debe ser el esquema lógico en estos pacientes. Ya cuáles son los factores de riesgo de aumento del riesgo de embolismo en estos pacientes es cuando la apertura final es muy grande. 4 milímetros o más es una apertura significativa, pero normalmente cuando el paciente hace un valsalva más fuerte puede incluso abrir más el foramen oval. La presencia de un aneurisma del septum interauricular aumenta el riesgo de eventos embólicos, y el paso de más de 30 burbujas es un severo paso del cual aumenta el riesgo de eventos embólicos, eso determinado por ecocardiografía. No sé si tienen otra pregunta acerca de la ecocardiografía. Bueno, y otro punto importante que lo mencionó pues sucintamente de pronto el compañero, es que los estudios, o la mayoría de los estudios que fueron positivos del cierre de foramen oval, los pacientes fueron menores de 60 años. Entonces, muchas veces se quiere que se haga burbujas o estudio de foramen oval en pacientes de 67, 70 años. ¿Para qué? Si a pesar que tenga un foramen oval, no está demostrado por estudios que su cierre previene eventos cerebrovasculares, y a esa edad la probabilidad de FA o eventos ateroscleróticos cerebrovasculares son mayores a la presencia de eventos cardioembólicos por un foramen oval. Entonces, los estudios dicen que hasta los 60 años se cierra, tanto que en Abbott and Platzer está indicado claramente por la FDA de 18 a 60 años. No hay indicación por encima de 60 años. Las guías europeas sí dicen que hacer estudio de foramen oval hasta los 65. No sé si están basados en un estudio antiguo, que sea, pero el cierre solo está avalado por la FDA y la mayoría de sociedades hasta los 60 años, basado en los estudios que hay. Perfecto, profe, muchas gracias. El doctor Atencia realizará una pregunta y luego seguirá el profe Edison. Atencia, ¿será que se te subiste la mano por error? O, profe Edison, cuéntenos. Sí, aló. Buenos días, ¿te escucho? Ya Sí, sí te profe. escuchamos, Atencia. Muchas gracias pues a los profes de cardiología por venir. Quería preguntarles una cosa que también es algo de pronto de ignorancia. Los pacientes que tienen paso de salino agitado positivo, definido pues como ya el profe y el residente pues lo definieron, deberían tener también un estudio, una tomografía o una placa de tórax para mirar que no haya malformación arteriovenosa. Lo digo es porque también hay malformaciones que pueden dar positivo para el test. No sé si se entienda la pregunta y si sea pertinente, pues. Y la segunda pregunta era, normalmente sabemos por hemodinamia que en la presión de la aurícula izquierda, porque se contrae contra el ventrículo izquierdo, normalmente es mayor que la aurícula derecha. Entonces, para que haya un paso de derecha a izquierda, para las pistas clínicas que mencionó el doctor al principio, de embolia paradójica, pues debería haber mayor presión en la aurícula derecha, cosa que se puede dar o en una estenosis tricuspidia o en una hipertensión pulmonar. Entonces, si estas dos cosas, la hipertensión pulmonar y la estenosis tricuspidia, aumenta la probabilidad de embolia paradójica. Gracias. Yo le puedo dar ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor, profe. Bueno, entonces, la pregunta del TAC es muy pertinente, pero en eso sí ayuda mucho el eco trasesofágico. ¿Por qué? Porque el eco trasesofágico te va a determinar claramente si el paciente tiene un foramen oval y si ese foramen oval y el paso de las burbujas es por el paso del foramen oval. El eco trastorácico te puede generar dudas si ese paso es por el foramen oval, por una CIA o por otra circunstancia. Como les explicaba, generalmente cuando es después del séptimo latido, esperamos un chun extracardíaco.
los pasos precoces desde el tercer latido generalmente son cardíacos. Están las excepciones que le mencioné del aneurisma del septum interauricular o cuando uno hace maniobras de tos y valsalva, que es un poco más tardío. Entonces, eso sí se lo puedo aclarar el eco transesofágico porque vamos a tener el paso de burbujas por el foramen oval, pero es que las cosas como en la vida pueden estar asociadas. Me acuerdo un caso de un paciente que tenía un diagnóstico de síndrome hepatopulmonar que iba a ser trasplantado hepático y además en otro estudio diferente de ecocardiografía decía que tenía foramen oval, que por eso pasaban las burbujas. Eso generó gran inquietud, entonces nos mandaron de otra institución incluso ese ecocardio acá y lo hicimos transesofágico. Resulta que el paciente tenía las dos cosas, pero nosotros sí podemos ayudar a diferenciar porque uno ve el paso por el foramen oval de las burbujas claramente, o sea, lo evidencia por ecocardiografía y usted ve que por ahí es donde pasan las burbujas. Entonces usted puede decir, esas burbujas pasan por ahí y puede ver otro llenado tardío que usted dice, si hay otro llenado tardío por otra zona, es por otro chun extracardíaco que habría que intentar buscarlo. Entonces en esos casos podría uno buscar otras causas adicionales de paso de burbujas, pero uno por eco transesofágico sí puede diferenciar. En la otra pregunta, en el cual de la presión de la aurícula sobre la presión de la aurícula izquierda, es cierto, cuando la presión de la aurícula derecha es mucho mayor que la de la aurícula izquierda, lo que pasa es que muchas veces esos forámenes ovales están permanentemente abiertos. Muchas veces están cerrados y solo ante valsalva y todo se abren, no ante algunos esfuerzos, pero en los pacientes que hay un aumento de la presión de aurícula derecha o cavidades derechas, sobrepasa la presión de aurícula izquierda, entonces eso hace que el septum interauricular se desplace hacia la izquierda y habla permanentemente ese túnel. Entonces ese túnel está siempre abierto. Eso predispone a mayor eventos de paso por ahí de trombos originados en miembros inferiores, por ejemplo. Pero sí, claro, aumenta el riesgo. Profe Edison. Bueno, otra vez hola para todos y nuevamente felicitar al residente porque hizo una excelente revisión. Y ya discutiendo el caso específicamente, es un caso que es complejo porque tiene muchos matices, pero yo creo que tenemos que partir que el evento cerebrovascular fue, si no estoy mal, como a los 56 años de la paciente. Me corrigen, porfa, si fue así. Así fue, profe. ¿Cierto? Entonces, el problema, o como lo dijo el doctor David, es que pues, la señora estaba anticoagulada y ante una anticoagulación por una trombosis venosa profunda, es cierto que mientras el paciente esté anticoagulado, pues la razón potencial para el accidente cerebrovascular estaba controlada con la anticoagulación y por tanto el cierre del foramen no era importante. Pero como se pregunta el clínico que valoró la paciente, pues si ya le quitaron la anticoagulación y si tiene un foramen oval que no deja tranquilo, si hay que cerrarlo o no, yo creo que es una pregunta muy prudente que se hizo ese clínico que valoró la paciente. Y sobre todo porque como nos contó el doctor, esta paciente tiene unos factores de riesgo, tiene un foramen de 4 milímetros, paso de 30 burbujas y un evento coincidente muy importante que tanto en los estudios como muy bien lo mostró el residente le da un RR muy alto que es la trombosis venosa profunda concomitante y como muy bien lo mostró en el algoritmo del JAK del doctor Bojadidi, pues el tener una trombosis venosa profunda coincidente en una paciente que cumple los otros criterios, pues es uno de los factores que uno tiene en cuenta para considerar el cierre. Estamos hablando de una paciente que cuando tuvo el evento tenía menos de 60 años, entonces cumple ese primer criterio, que se le hacen unos estudios que muestra un SB que no parece de pequeño vaso, pues con las limitaciones por la historia, como muy bien ya nos lo contaron, que adicionalmente tiene unos factores, pues no es el foramen oval más horrible del mundo, pero tampoco es un foramen oval de esos que uno no queda tranquilo, y hay que tener en cuenta que el ROPE es un puntaje, como muy bien lo mencionó el residente, que le ayuda a uno como a tener en cuenta factores de riesgo que tiene el paciente, pero ninguno de los estudios incluyó el ROPE para toma de decisiones de si se cerraba o no se cerraba el foramen oval y por tanto no es suficiente para uno tomar una decisión de si lo cierra o no lo cierra. Uno tiene que tener en cuenta es el resto de las condiciones de alto riesgo para definir si el foramen se cierra o no. Dicho todo esto y con todos los matices, porque es verdad que es una paciente que no es tan fácil, porque no es una muchacha de 35 años que no sufre de nada y que tuvo un SBIT y un foramen oval y con factores de alto riesgo donde ahí uno no la piensa mucho. Es una señora que ya está llegando a los 60 años, pues o está cerca de los 60 años, que tiene otros factores de riesgo, pero que tiene una trombosis venosa profunda concomitante, que no se le encontró una causa adicional del foramen oval y por tanto
Pues si me lo preguntan a mí, aquí también viene la interpretación de cada uno de las personas que pueden evaluar a esta paciente. Pues yo, al igual que el segundo clínico que evaluó a esta señora, si ya no va a estar anticoagulada, sí quedaría intranquilo porque tiene al menos unos factores de riesgo importantes para que el foramen oval sí pueda explicar el accidente cerebrovascular. Y digamos que como punto intermedio, la señora tiene una normalidad auricular izquierda, una leve dilatación que, pues, en base a la discusión y con lo que estábamos, justamente la pregunta que hacía ahorita el doctor, pues uno lo que podría considerar es si le va a hacer un monitoreo un poco más extendido para estar completamente tranquilo de que no tiene fibrilación auricular como otro potencial fuente del accidente cerebrovascular. Pero yo consideraría en lo personal cerrarle el foramen. No sé si de pronto para el doctor Juan Pablo, el doctor Gándara, tengan algún otro punto de vista que sería muy interesante, pues dadas las características del caso. Aló, buenos días. Yo creería que sí también, porque lo que consideraban inicialmente es, si la paciente iba a seguir anticoagulada de por vida, pues obviamente el riesgo disminuye de eventos de trombosis venosa profunda, cual disminuiría los eventos cardioembólicos. Pero si le quitan la anticoagulación, no encontraron FA, la única duda sería esa que plantea Edison, si hacer un holter, digamos, pues un monitoreo extendido de un año, probablemente no, pero un holter de pronto de estos de varios días que disminuya la posibilidad de FA en esta paciente, es lo único que plantearía. Si en ese monitor de varios días, de Holter de varios días, no hay presencia de FA, yo sí lo cerraría también. Perfecto. Voy a darle voy a permitirle hablar a Ángela, que va a hacer una pregunta o una apreciación. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería hacer ahí como pues, como dar una opinión sobre algo que me parece un factor de riesgo importante en esta paciente para que tenga FA. Y es que la paciente tiene SAUS y pues, se ha mostrado que hay una asociación importante entre SAUS y FA. Y pues adicionalmente que eso es hipertensa. Entonces, por ejemplo, yo pues cuando nos mandaron el caso para que escucháramos más o menos cómo era el caso, yo lo primero que pensé era que lo que había que descartar en este paciente primero era FA, antes de pensar en cerrar el foramen oval. Obviamente uno queda preocupado en el sentido de que fue coincidente con una TBP lo del ACV isquémico, pero cuando uno se pone a mirar ACV criptogénico, achacárselo a un foramen oval, siempre dicen que el foramen oval es un diagnóstico de exclusión, o sea que uno debería hacer un ejercicio juicioso diagnóstico del ACV criptogénico y descartar primero varias causas antes de decir que el causante es el foramen oval. Y en esta paciente en particular pienso que tiene muchos factores de riesgo para tener FA. Entonces, pues eso era como lo que quería comentar. Perfecto. Yo creo que este caso lo que ejemplifica y lo que aprendimos mucho cuando lo conocimos es que a veces hacemos las escalas, el ROP, a veces seguimos las guías de una forma muy protocolaria, pero a veces hay que estar sensatos de que cuántos pacientes en el estudio de ROP tenían este contexto de la paciente, es decir, que haya llegado con el SB, el ACV, y le hayan documentado concomitantemente una trombosis venosa profunda y que finalmente el ACV haya sido criptogénico. Obviamente con las salvedades que ustedes están haciendo de que de pronto es necesario descartar FA con mayor prolijidad, pero esto se sale de los estudios, o sea, ahí es donde uno dice, el ROP puede que no nos lleve a tomar decisiones, porque esa relación temporal tan clara es la que probablemente hace que el clínico diga, es mejor cerrar ese foramen. Yo creo que yo también me parece muy interesante lo que dice cardiología y obviamente la idea es como volver a citar a la paciente y tratar de, yo voy a gestionar todo lo que se pueda hacer como para volver a gestionar con la paciente una cita y retomar el enfoque que se le vaya a hacer a ella. Profe Edison. No, yo tenía una apreciación final, es que, por ejemplo, recientemente en el Congreso Europeo hubo una presentación justamente de foramen oval, donde me pareció muy interesante el abordaje del autor, donde comparó esto con la investigación de un crimen.
en el sentido de que uno tiene que buscar demasiadas pistas para tratar de la forma más razonable posible establecer si se cierra o no se cierra el foramen oval. Y finalmente, pues como mi apreciación ya del caso en particular es que me parece que lo más sensato sería lo que dijo el doctor Juan Pablo, y es hacerle un estudio, al menos un holter un poquito más extendido a la paciente, por lo que acaba de decir Ángela también. Uno, de todas formas, no es, vuelvo y les insisto, es que si fuera una paciente joven con factores, sin nada de factores de riesgo, pues mucho más joven, sin nada de factores de riesgo de un foramen oval feo, entonces no habría discusión del caso y seguramente ya estaría cerrado ese foramen hace rato. Pero es una paciente que tiene unos factores de riesgo cardiovascular adicionales que tampoco lo dejan a uno tranquilo o meter las manos al fuego de decir sí o sí ese foramen es el culpable, por tanto hay una duda razonable, y en la medida que al menos uno quede más tranquilo de que hizo una investigación un poco más exhaustiva y descartó que efectivamente no era otra la razón del accidente cerebrovascular, digamos que uno con más tranquilidad y más convencimiento va a poder cerrar ese foramen. Muchas gracias y de verdad muchas gracias por la invitación, muy interesante. A usted, profe, muchas gracias por la asistencia y por sus conocimientos. Emilio Herrera levantó la mano, yo ya le activé el micrófono. Buenos días, sí, yo quería hacer una última apreciación de algo que se mencionó hace un rato, y es que otra carta que no queda bajo la mesa es la antiagregación. O sea, si se llegara a definir manejo médico, incluso más allá de este caso, la antiagregación plaquetaria pues es otra de las herramientas. Incluso en el consenso europeo uno ve que la superioridad de la anticoagulación frente a la terapia antiplaquetaria pues no es tan notoria. De hecho, siempre mencionan que los metaanálisis sugieren una superioridad, pero que provienen de estudios de baja calidad y son, por tanto, metaanálisis pues heterogéneos y no, digamos, no tan contundentes en dar la recomendación de anticoagulación versus terapia antiplaquetaria. Entonces, para estos pacientes que de pronto se decantan por manejo médico, una opción que todavía persiste es dejarlos con terapia antiplaquetaria. Perfecto. No, felicitaciones, Luis. Me parece que hiciste muy buen trabajo. Nos diste tiempo para la discusión y nuevamente le agradecemos a Cardiología por habernos acompañado, al doctor Juan Pablo, al doctor Edison y a todo el servicio. Se aprendió mucho, ¿verdad? Muchas gracias.